Hola, muy buenas tardes. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, hermanos queridos. Una bendición especial para cada oyente y para los hermanos también, tanto de acá de Temuco, de Labranza, de Chile, Fundo el Carmen, Labranza, Boyilco, y también para los hermanos de afuera que nos están viendo siempre y están interactuando con nuestra lección, con nuestra enseñanza, con nuestra tarea de poder solamente presentar el Evangelio del Señor, y lo queremos hacer también con mucha reverencia, orando. Padre, gracias Señor te damos, siempre estás a nuestro lado, siempre estás ayudándonos, encaminándonos, estás diseñando este plan de estudios, este plan que significa también llevar a cabo el trabajo ministerial, llevar a cabo también este estudio, este trabajo de enseñanza, de elección, de escudriñar las escrituras. Gracias Señor porque tú nos abres nuestra mente y nuestro corazón. Bendice a cada hermano que está oyendo en estos momentos, sea de cualquier parte. Para ti no hay impedimento, Señor, y no hay imposible, Señor, para que este evangelio pueda llegar hasta el último de la tierra. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, quedamos en la lección anterior, en la lección número 8, ya estamos en la 9, en el capítulo 3 del versículo 24 al 29, y vamos a dar lectura inmediatamente. ¿Tiene su Biblia a mano? Yo creo que sí. Entonces, vamos a leer. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí está entonces lo que vamos a hoy día plantear, meditar y reflexionar acerca de esta escritura. Y tiene por título en el 19 el propósito de la ley. Entonces, nuestro estudio aquí en el capítulo 3 ya de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, y antes de, de poder dar realmente curso a este estudio, vamos a leer el versículo 23. Ya vamos a leer el versículo 23, porque acuérdense que les partimos al 24, pero antes de partir con el 24 vamos a leer el 23. Dice, pero antes que llegara la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces la frase antes de que llegara la fe se refiere por supuesto a la fe en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. O sea que hasta que vino el Señor Jesucristo, la ley incluía a la misericordia, porque establecía la existencia del arca de la alianza, del pacto. Allí entonces se encontraba el lugar donde Dios estaba y entraba en contacto con su pueblo para perdonarlo. Y la ley preveía que habría un altar donde se podrían ofrecer sacrificios por el pecado para obtener perdón. Allá en la misericordia de Dios. Y todos aquellos sacrificios de la época de la ley señalaban a Cristo. Por ello el apóstol Pablo dijo que antes de que llegara la época de la fe estábamos guardados bajo la ley, encerrados en ella y bajo su custodia hasta que viniese esa fe que iba a ser revelada. Entonces esta fe, la fe que justifica, estaba operativa en el Antiguo Testamento, pero la fe en la persona y la obra de Cristo no vino hasta en el momento en que fue específicamente revelada. Antes de ese momento histórico, los israelitas se encontraban bajo la custodia protectora de la ley, y de esa manera Dios protegía a su pueblo de los degradantes y malvados ritos paganos que practicaban los pueblos paganos que le rodeaban. Siempre adquirían estas costumbres de los pueblos que rodeaban al pueblo judío, el pueblo de Israel. Y entonces ahora sí vamos a leer el 24, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y hemos llegado entonces a esta sección destacada. Y es por lo que estábamos leyendo aquí que Martín Lutero pudo decir, esta es mi epístola, yo estoy aferrado a ella. Recordando también a los escritos, ¿cierto? A las 95 tesis de Martín Lutero, y también hoy día nosotros
celebramos el día del Evangelio, porque se cumplió en este tiempo la fecha en la cual Martín Lutero, la verdad, que revolucionó al mundo. Pablo dejó bien aclarado que la ley mosaica no podía salvar, y en su epístola a los Romanos capítulo 4, en el versículo 5, expresó con claridad lo siguiente: pero al que no trabaja, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios rehusó aceptar las obras del ser humano para conceder la salvación. En el libro del profeta Isaías 64:6 hemos leído de que la justicia del hombre era como trapo sucio a los ojos de Dios. Él no aceptó guardar la ley, para obtener la salvación, porque la ley no podía salvar, solo podía condenar. No fue dada para salvar a los pecadores, sino para que aquellos supieran que eran pecadores, para que supiéramos que nosotros somos pecadores. Entonces no removía el pecado, sino que lo revelaba, lo ponía en evidencia, lo hacía ver a usted como un pecador. Entonces no removía el pecado, sino que lo revelaba. Entonces no podía evitar que el ser humano pecara, porque el pecado ya había llegado a la raza humana. ¿Ya? La ley demuestra que el hombre en realidad no es como algunos lo han presentado, como un pecador sofisticado, refinado, educado. Puede que lo parezca, pero a la hora de la verdad, en su estado natural, es un ser detestable, vulgar, injusto y sin ningún atractivo. Como usted puede darse cuenta, la ley revela la condición real de una persona. La palabra de Dios es el espejo que revela quiénes somos y lo que somos, es decir, que somos pecadores. Y que lo somos nosotros, que somos pecadores, que se encuentran fuera y lejos de la presencia gloriosa de Dios. Y esto es lo que revela la ley de Dios. Ello nos recuerda las palabras de Juan en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 5, palabras en las cuales se presenta a Jesucristo como el que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Así es como se remueve la mancha del pecado. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia. Así que la ley prueba que el ser humano es un pecador, pero no lo convierte en un santo puro y limpio. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:19, la ley fue dada para que todo el mundo se calle y quede convicto bajo el juicio de Dios. Ahora notemos que en el versículo 24 se nos dice que la ley ha sido nuestro guía. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, que la ley ha sido nuestro guía? Bueno, Pablo comenzó a explicar este término y dice el versículo 25: pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. La palabra en griego que se utiliza aquí para nuestro término guía es paidagogos, que quiere decir el que cuida a los niños. En el hogar de los romanos en esa época había ciertos esclavos o siervos que formaban parte del personal de la casa familiar, aproximadamente de unos 120 millones de habitantes. 60 millones eran esclavos, y en el hogar de un miembro de la guardia petroliana, o en la casa de las personas adineradas, habían esclavos que tenían a su cargo el cuidado de los niños. También, por ejemplo, tenían a otros siervos que estaban a cargo de las herramientas de la casa, el arado, el ganado y otros elementos. También había otro siervo que estaba a cargo de llevar las cuentas del dueño, los libros, los asuntos personales, el dinero y así unas cosas por el estilo. Y cuando un niño nacía en esos hogares, era colocado bajo la custodia del siervo o esclavo que habría de criarle. Le proporcionaba ropa, le bañaba, lo limpiaba, lo reprendía incluso, e imponía castigo cuando se lo merecía. Cuando el niño crecía y llegaba a la edad escolar, le levantaba por la mañana, ¿cierto? Le vestía y le llevaba a la escuela. De ahí proviene el término paidagogos, paid, que se refería a los pies. De ahí viene nuestra palabra pedal, y agogos, que significa guiar. La palabra griega describe de esta manera al esclavo que tomaba al niño de la mano, le conducía a la escuela y se lo entregaba al maestro. Y este siervo o esclavo no era capaz de instruir al niño más allá de cierta edad, así que le conducía a la escuela, ¿ya? Para que la escuela lo guiara. Y ahora bien, lo que Pablo estaba diciendo aquí, que la ley era nuestro paidagogos, era como si la ley hubiera dicho: mira niño, yo no puedo hacer nada más por ti, así que quiero tomarte de la mano y llevarte a la cruz de Cristo. Tú estás perdido y necesitas un Salvador. Por ello decimos que el propósito de la ley era el de conducir a los seres humanos a Cristo, y no para darles motivos para andar presumiendo por la vida de que
obedecían los preceptos de la ley de Dios. Usted sabe que no pueden obedecer estos preceptos. Para llegar a esa conclusión, todo lo que tiene que hacer para estar seguro de ello es examinarse a sí mismo íntimamente. Y llegamos entonces ahora a esta sección, pero un poco diferente, porque en el versículo 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En lo que respecta o lo que resta de este capítulo y en la primera parte del próximo capítulo 4, Pablo se disponía a mostrarnos algunos de los beneficios que recibimos al confiar en Cristo y que nunca podríamos recibir bajo la ley. En otras palabras, la ley nunca podía darle al creyente la naturaleza de un hijo de Dios. En cambio, Cristo sí puede hacerlo. Solo la fe en Cristo nos puede convertir en hijos de Dios. Y esto es muy importante. La ley en ningún momento usted lo puede convertir en un hijo de Dios, pero sí Jesucristo. Observemos esto, y cuando Pablo dijo, pues todos sois hijos de Dios, solo la fe en Cristo puede convertirnos en hijos legítimos de Dios. Y utilizó el término legítimo como énfasis, porque los únicos hijos que Dios tiene son legítimos. Los únicos hijos que Dios tiene son legítimos. Y uno se convierte en un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo. Y esto es lo que se necesita para ellos. La salvación por la fe no necesita que se le agreguen nada más, sino que la fe y nada más que la fe le convierta a uno en un hijo de Dios. Y nada más puede convertirle a alguien en un hijo de Dios. Y esto queda suficientemente claro en este versículo, que declara enfáticamente, todos sois hijos de Dios. ¿Y cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Solamente eres tú hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Un individuo israelita, en el tiempo del Antiguo Testamento, bajo la ley, nunca llegó a ser un hijo de Dios, sino solo un siervo. Muy claro tiene que quedar esto. Dios llamó a la nación de Israel su hijo, y lo podemos ver en Éxodo 4:22, pero el individuo dentro de esa nación, colectivamente hablando, nunca fue llamado un hijo, fue llamado un siervo del Señor. Por ejemplo, Moisés tenía una relación muy íntima con Dios, sin embargo Dios le dijo de él, según Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Eso fue un epitafio. También resaltamos en el caso de David, aunque David era un hombre del agrado de Dios conforme a su corazón, Dios le llamó en Primera de Reyes 11:38, mi siervo David. Estimado hermano, estimado oyente, usted no habría podido cumplir con la ley, pero aún en el supuesto caso de que pudiera haberlo hecho, su justicia había sido inferior a la justicia de Dios. Es que el carácter de ser un hijo suyo requiere su justicia. Y el Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, nos dice en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Se nos ha dado la potestad que equivale a la palabra griega exousia, que significa la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios por hacer nada más que sencillamente confiar en Cristo. Un fariseo muy recordado y muy conocido por ustedes, que se llamaba Nicodemo, que era un hombre profundamente religioso, devoto de una religión dada por Dios, aunque estuviera en decadencia, seguía meticulosamente la ley y sin embargo aún no era hijo de Dios. Porque Jesús le dijo en Juan 3:7, es necesario nacer de nuevo. Y en esto es necesario ser dogmático y claro. Ni sus oraciones, ni sus dones o capacidades, ni su bautismo jamás le hubieran convertido a usted en un hijo de Dios. Solo la fe en Cristo le hará un verdadero hijo de Dios. Permítame hacer una declaración o una declaración en la cual nosotros podemos creer que es muy necesaria y que es una herejía más condenable, una de las herejías más condenables que se haya propagado por este mundo, que es la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal del hombre. Los que la sustentan dicen que todos somos hijos de Dios, pero los que son hijos de Dios deben actuar como hijos de Dios, y resulta innegable que la conducta de los seres humanos en general y las condiciones de convivencia en el mundo actualmente desmienten semejantes creencias, ¿cierto? No podemos decir que hay una paternidad universal y de fraternidad universal. Si pensamos en la época de Jesús, podemos recordar que él nunca dijo nada semejante. En una ocasión relatada en Juan 8:44, mirando a un grupo de líderes religiosos, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y eso
no le hemos dicho a nosotros, sino una persona tierna y delicada como Jesús se lo dijo. No lo dijimos nosotros, se lo dijo Jesús. Y evidentemente había personas en su época que no eran hijos de Dios. Y pensamos que el diablo tiene aún hoy muchos hijos por el mundo. Ciertamente ellos no son hijos de Dios. La única forma en que usted, estimado oyente, puede convertirse en un hijo de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Así que no podemos engañarnos diciendo que todos somos hijos de Dios, que el Dios, el mundo entero, cierto, somos hijos de Dios, y no es así. Sigamos entonces el versículo 27, dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, esperamos que usted no esté pensando que este bautismo de aquí que se menciona es el bautismo por agua. El bautismo por agua es siempre un rito bautismal y creemos en ese rito con todo nuestro corazón. Se llama, dice nuestra fe, las aguas del bautismo. Y creemos que cada creyente debe ser bautizado y debe ser bautizado por inmersión. Porque la inmersión claramente ilustra el verdadero bautismo, que es el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo que coloca o une a alguien del cuerpo de los creyentes. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2, 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Eso quiere decir que somos identificados, que estamos colocados en realidad y en verdad en el cuerpo de los creyentes, que es la iglesia. Recordemos otra vez lo que dice el versículo 27 de este capítulo 3, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dios lo ve a usted en Cristo, por tanto lo que ve a usted, lo ve a usted completo, a la luz de la perfección de Cristo. Usted no puede agregar nada más a eso. No podemos agregar más nada a eso. Y el 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque vosotros sois uno en Cristo Jesús. En este cuerpo de los creyentes no había ni judío ni griego. En Cristo no existen las barreras raciales. Cualquier persona que esté unida a Cristo es mi hermano o hermana, y no importa cuál sea el color de su piel, porque no me interesa el color, me interesa su corazón. Solo si estamos unidos a Cristo es que somos hechos uno. Y damos gracias a Dios por esta realidad. Y nos alegramos de recibir personas de diferentes lugares en nuestras congregaciones. Hoy día se ha visto mucho, de diferentes razas. Así que somos todos uno en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios es uno solo. Y al leer la frase no hay esclavo ni libre, pensamos en las posiciones y a veces antagónicas entre los que representan al capital y a los trabajadores, y en personas de todas las edades que son actualmente explotadas, ¿cierto?, para que algunos reciban grandes beneficios económicos. Y por supuesto lo único que puede unir a uno y a otro es la persona de Cristo. Y al finalizar el versículo 28 con la frase no hay hombre ni mujer, recordamos la violencia, ¿cierto?, que hay también en el violencia de género y la desigualdad de las oportunidades que se ven mucho también entre el hombre y la mujer, las desigualdades laborales que están en la sociedad, que es complicado para la mujer. Y en este caso también, solo al estar unido a Cristo podemos lograr la relación armónica entre los ambos sexos. Y para terminar el capítulo 3 y finalizar nuestra lectura de hoy, leemos el versículo 29 que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según, ¿qué cosa? La promesa. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros descendientes de Abraham? Por el hecho de que Abraham fue salvo por la fe y nosotros somos salvos por la fe, Abraham presentó un pequeño animal como sacrificio que señalaba al futuro, hacia la venida del Hijo de Dios, quien sería el sacrificio supremo. Y en nuestro tiempo Cristo ya ha venido y podemos nosotros mirar hacia atrás en la historia y decir, hace más de 2000 años el Hijo de Dios vino y murió por mí y para que yo pudiera tener vida al confiar en Él. Y cuenta la historia de un pastor que tuvo el privilegio de hablar a un grupo de judíos, y en cierta ocasión, y al comenzar su discurso, dijo, para mí siempre ha sido un privilegio el hablar a los hijos de Abraham, y al oír estas palabras todos ellos sonrieron. Y luego prosiguió diciendo, porque yo también soy un hijo de Abraham. Y al decir esto ellos ya no sonrieron más.
En realidad algunos de ellos tenían un gesto de la pregunta dibujado en su rostro, y con razón. Es que si yo estoy unido a Cristo y usted también lo está, ambos pertenecemos a la descendencia de Abraham y somos herederos según la promesa, y esto es algo, ¿qué cosa? Maravilloso. Amén. Es algo maravilloso, hermanos queridos. Bien, hasta aquí hemos terminado ya el capítulo 3 y vamos a hacer algunas preguntas en relación a nuestro libro de apoyo que tenemos, que se llama El Mensaje de Gálatas, escrito por John Stott, uno de los grandes predicadores cristianos inglés. Es un autor inglés. Y vamos a las preguntas. Algunas preguntas. Pablo, aquí en lo que hemos leído, más o menos en el versículo 23 al 29 del capítulo 3, continuó su argumentación describiendo un patrón similar entre la ley y la promesa en la experiencia cristiana personal. La pregunta es, ¿qué valor tienen las dos imágenes que utiliza para retratar a la ley? ¿Qué valor tienen las dos imágenes que utiliza? ¿Para qué? Para retratar la ley. Está entre el 23 y el 29. Bueno, leímos del 23 al 29, así que hay que responder de acuerdo a lo que hemos leído. Pero ahora los que están en Cristo disfrutan de una nueva libertad. ¿Cuáles son las bendiciones específicas que Pablo menciona en estos versículos? ¿Puede mencionar de qué forma estas bendiciones se cumplen en su propia vida? ¿Puede usted mencionar de qué manera se cumplen estas bendiciones en su propia vida? Solo usted puede saberlo. Bueno, hermanos amados, queridos, que el Señor les bendiga mucho. Saludos al despedirme de nuestros hermanos de Argentina, de Perú, de Bolivia, de El Salvador. Nuestra hermana Yanira, nuestro hermano William, está nuestra hermana Sonia en Argentina, su esposo Juan Calvo del Mar del Plata, y varios otros hermanos más, que Sergio de Colombia y así. Que el Señor les guarde, que tengan una excelente semana acá en Chile. Estamos en cuarentena nuevamente en Temuco, al sur de Chile. Ya estamos en el mes de noviembre. Ha pasado mucho el tiempo y como vemos las cosas, seguimos haciendo los cultos online, ya sea por Facebook, Zoom y también YouTube. Y también los estudios, hermanos, estamos dejándolos grabados para la semana y avanzando. Así que el Señor les bendiga, les guarde, y vamos a orar. Padre bendito, Señor, ante tu presencia estamos, ante tu presencia, Señor, también agradeciéndote lo amoroso, ese amor tan grande que tienes para con nosotros, para nuestras vidas, para ayudándonos, Señor, para educarnos y para poder también entregar, Señor, esta sabiduría para nosotros, Señor, que podamos entender, porque antes no entendíamos nada, Señor, cuando estábamos en el mundo. Más tú, Señor, viniste a darnos este cambio, Señor, para nosotros, que podamos ser y recibir esta revelación tan hermosa, Señor. Gracias, bendito Dios, la honra y gloria es para ti. Gracias, en el amor de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos hasta la próxima semana. Que el Señor bendiga también a cada miembro de su familia.